Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Decisiones México. Hoy hablaremos acerca de la realización de histogramas y esta forma parte. Bueno, vamos a ver la definición del histograma. Un histograma consiste en una serie de rectángulos cuyo ancho es proporcional al rango de los valores que se encuentran dentro de una clase. De hecho, todos los histogramas deben de tener el mismo, deben de presentar que el ancho de cada barra es igual entre ellas. A eso se le denomina ancho de clase. Y te enseñaré en las siguientes diapositivas cómo calcularlo. Lo que sí va a cambiar es la altura. La altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de cada clase. Bueno, vamos a revisar cuáles son los pasos para realizar un histograma. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a decidir el número de clases para dividir los datos, como paso número 2. Aquí lo que se recomienda es que sean entre 5 a 15 clases. Es un poco arbitrario decidir, pero podemos utilizar la regla de Sturges, que me dice que al tamaño de la muestra le saco logaritmo, lo multiplico por 3.3 y le sumo 1. Bueno, vamos a revisar el ejemplo que utilizaremos para hacer el histograma. Aquí es una empresa que se dedica a la fabricación de alfombras, en este caso el gerente de producción, que es el responsable de esa fabricación de más de 500 telares. Para no tener que medir la producción diaria en metros de cada telar, tomo una muestra de 30 telares cada día. Entonces, una de las ventajas de utilizar muestras es reducir el tiempo, ¿no?, para poder detectar las condiciones de operación, en este caso de los telares. Y lo que se utiliza es un valor de tamaño de muestra de 30, con lo que llega a una conclusión respecto a la producción promedio de alfombras de las 500 máquinas. Los datos sin procesar son los siguientes. Entonces, si te das cuenta, aquí estoy poniendo x1, el 1 sin paréntesis, x2, es así como van los datos, cómo se van obteniendo con respecto a la toma de muestras. Se tienen 30, ¿no? Entonces tenemos 16.2, 16, 15.2. Pues los datos, como verás, no están ordenados. Bueno, la siguiente columna, después de que encontramos o ponemos las clases en la tabla, viene el intervalo de clase. Aquí vamos a tomar como límite inferior el valor mínimo de todos los datos, que es 15.2. Recuerda que el ancho de clase es de 0.3, entonces el siguiente valor mínimo de la clase 2 es 15.2 más 15.3 sería 15.5. Ahora ya tenemos los límites inferiores de la clase 1 y 2. Entonces tengo que encontrar ya el límite superior de la clase 1. Como son valores que van de 15.2 a 16.9 y tenemos una cifra significativa después del punto, el valor atrás del 15.5 es el 15.4. Ese es el límite superior de la clase 1. Entonces ya podemos tener el intervalo de clase 1, que es de 15.2 a 15.4. Hacemos lo mismo para la clase 2. Allá podemos ver que sería 15.4 más 15.3 sería 15.7. Bueno, continuamos con la construcción de los histogramas. Ahora vamos con el histograma de frecuencias relativas. Voy a poner aquí la tabla de frecuencias para recordar los datos. Y el histograma de frecuencias relativas se construye precisamente con la frecuencia relativa HI, con HI. Y a cada intervalo de clase se ponen las etiquetas, obviamente aquí en el eje de las X. Y vemos que la primera clase, el valor de HI es 0.07, 0.17 para la segunda clase, 0.36 para la tercera clase, para la cuarta 0.2, quinta y sexta clase 0.1. Entonces estas son las frecuencias relativas. Tiene ciertas ventajas. Recuerda que en este ejemplo se tomaba una muestra de 30 telares. Muy probablemente al siguiente día se tome una muestra de 30 o diferente,
pero las proporciones en general deberían de estar muy semejantes. Por ejemplo, esta clase, el número absoluto muy probablemente sea diferente a 6, muy probablemente sea diferente a 6, pero la proporción puede guardar el 0.2 que está aquí. Entonces es una ventaja tener el histograma de frecuencias relativas, dado que yo puedo estar viendo en términos de proporción de porcentajes cómo se mueven los números dentro de los intervalos. Bueno, vamos a ver un ejemplo del polígono de frecuencia relativa acumulada, y es muy común que nos hagan preguntas como este tipo: encontrar la probabilidad de que al tomar una muestra la longitud esté entre 15.5 y 16 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar el valor de 15.5, sería aproximadamente aquí, sería 15.5, aquí sería 15.6 y 15.7. Bueno, aquí está el 15.5 de nuevo, trazamos una línea, ¿sí? Trazamos una línea que hasta donde corta el polígono, y posteriormente trazo una línea hacia el lado izquierdo hasta topar con la escala de la frecuencia relativa acumulada. Ese valor es aproximadamente de 0.12. Si podrás verificar, lo puedes verificar en una hoja de papel milimétrico para que tengas una mayor exactitud. Ahora vamos a buscar la de 16 metros, está acá. Afortunadamente ya tenemos una línea ahí que corta, ¿sí? Que corta aquí al polígono, y posteriormente trazo una línea a la izquierda. Ese valor es de 0.6, y la probabilidad de la diferencia entre 0.6 y 0.12, que es 0.48 o 48%. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo del polígono de frecuencia relativa acumulada. Nos pueden preguntar que encontremos la probabilidad de que al tomar una muestra la longitud sea mayor a 16.5 metros. De nuevo trazamos una línea, aproximadamente ahí tenemos 16.5 metros, y leemos, trazamos otra línea una vez que toque el polígono. Recuerda, voy a poner aquí el puntero. Entonces aquí donde corte el polígono trazo una línea al lado izquierdo, pero nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que al tomar una muestra de 16.5 sea mayor. No te vayas a confundir y decir que es de aquí hacia acá, sino realmente es entre 1 y este valor que tenemos aquí, que es aproximadamente el 12%. Entonces te das cuenta, es de mucha utilidad este tipo de polígonos, y se utiliza mucho en unidades que verás más adelante en probabilidad, en aspectos de probabilidad. Nos sirve utilizar estos conceptos básicos. Bueno, esto es todo por hoy. Te agradezco tu visita al canal de Decisiones México. Sigue estudiando y preparándote, y ver mis videos que posteriormente publicaré en el área de estadística y probabilidad. Mucha suerte, hasta luego. Un saludo a mis exalumnos de la Universidad Politécnica del Valle de México y a mis alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Hasta luego.